en este webinar que está marcado en la Semana Verde Europea del 2021 y también me gustaría agradecer a Villes en Flor en general y a Gustavo Marina en particular su participación en este webinar. En principio, la temática del webinar es de la importancia del verde urbano y la fijación del CO2. En particular, yo voy a hablar de la infraestructura verde de Alaquàs y la importancia ambiental que tiene. Y luego Gustavo nos hablará de lo urbano, el verde y el ciudadano. Vale, centrándonos en Alaquàs, lo primero que me gustaría comentaros es que Alaquàs es un pequeño pueblo del área metropolitana de Valencia que más o menos ha sufrido la evolución de la arquitectura y de las infraestructuras que más o menos han sufrido todos los pueblos. Desde los años 70 empezó a crecer exponencialmente, pero sí que es verdad que desde los años 90 hasta ahora esta evolución sí que ha venido un poco en conjunción con áreas verdes. Entonces, dentro de lo que cabe, tenemos la suerte de tener bastantes espacios verdes en la zona perimetral de lo que era el pueblo y ahora ya con el crecimiento más o menos han pasado a formar parte de lo que es el pueblo de Alaquàs. En este crecimiento realmente podemos ver grandes espacios verdes, como se puede ver en esta imagen de la derecha, que tenemos espacios verdes con grandes praderas, grandes parques, y las otras zonas de lo que era el casco urbano, la parte más antigua, que realmente nos es más difícil el poder coordinar lo que es la arquitectura tradicional con el verde urbano. No obstante, sí que siempre hay opciones de poder mejorar y de poder incluir el verde en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas del pueblo. Alaquàs eso es un pequeño pueblo que no llega a los 4 kilómetros cuadrados, pero aún así tenemos más de 420.000 metros cuadrados en zonas verdes, lo que viene a ser más o menos unos 14,5 metros cuadrados por habitante en todo el pueblo. Eso sí, en la zona urbana bajamos a los 7,55. Sí que tenemos en las zonas de ampliación, en la zona del polígono y en el extrarradio de Alaquàs, bastante superficie de zona verde. En el tema de arbolado tenemos bastantes árboles, eso no quita que realmente queramos tener bastantes más y siempre en mejores condiciones, porque por ahora pues tenemos un ratio de 0,5 árboles por habitante. En la actualidad estamos actualizando el inventario de las infraestructuras verdes, algo que pensamos que realmente es muy importante para tener un análisis real de la situación en la que estamos y a partir de ahí poder mejorar en ello. Tenemos diferentes espacios bastante representativos, como son las dos alberedas que rodean el pueblo, la albereda Nord, que sí que es construida de finales de los años 80, y la albereda Sud, que se construyó a principios de los 90. Al igual que el Parque de la Sequieta, que viene a ser el parque urbano más grande que tenemos en el núcleo. Luego, de más reciente creación, tenemos el Parc del Dijous, como podéis ver en esta imagen, o el Parc de la Senyera, Hort de Sant Josep, el Parque del Rollet o las alberedas de la Purísima. Sí que es verdad que a pesar de ser espacios verdes con bastante superficie para la zona en la que estamos, tienen un diseño bastante arquitectónico, con lo que a nivel paisajístico igual sí que tenemos opciones de poder ir mejorándolos poco a poco. También tenemos la gran cantidad de praderas y también recordar que tenemos una huerta histórica protegida que está en la zona ampliada del Plan de Acción Territorial de la Huerta, que no es muy grande, pero bueno, si realmente unimos con la zona de huerta de lo que es Picaña, Torrent y Aldaya, sí tenemos un espacio bastante importante donde tener biodiversidad y mantener la agricultura de la zona bastante viva. A ver, pues si tenemos y ya sabemos lo que tenemos, sí que pensamos que realmente es muy importante diseñar nuestro futuro. Con las acciones o la parte de paisajismo o de arquitectura verde que estemos realizando ahora y lo que pensemos es lo que vamos a tener realmente en el futuro.
Por lo tanto, es algo muy importante y que hay que pensar muy mucho. Por lo tanto, lo que queremos conseguir más verdes, más naturalizados y más sostenibles a todos los niveles. En primer lugar, cosas que ya estamos haciendo en el municipio de Alacuás es intentar renaturalizar los espacios. Como veis al final, tenemos espacios naturalizados con diferentes plantas, ya sea plantadas o silvestres, que nos dan un aspecto bastante agradable. Y es algo que estamos trabajando en ello. Aquí me gustaría poneros un ejemplo. Normalmente en la imagen aquí de la derecha, que no es una situación de Málaga, teníamos un espacio relativamente abandonado, pero estaba lleno de vegetación. Teníamos flores silvestres y teníamos opción de biodiversidad. Luego se decidió que realmente era mucho mejor opción arrasarlo todo y acabar teniendo una especie de solar y medianera en medio de la ciudad. Esto realmente, tanto a nivel estético como a nivel funcional, es algo bastante, no sé, bastante para mí reprobable por lo menos. Pues no sé, aunque sea vegetación silvestre y haya que mantenerla, siempre va a ser mejor que tener espacios vacíos y sin nada de vida como los que podemos ver en estas imágenes. Aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, del sur de Francia, donde tenemos tanto parte de jardinería como unión con planta silvestre, que podemos ver que la calidad del espacio es muy grande y al final sí que está mejorando la calidad de vida de las personas. Y son ejemplos que realmente podíamos tomar en consideración para mejorar nuestros espacios, a la vez que fomentar la participación de la ciudadanía en la jardinería y que no fuera únicamente algo municipal o un mantenimiento por parte de las empresas los que tuviéramos que llevar a cabo esta gestión de la jardinería. Simplemente para que veáis ejemplos, lo del fomento de las hierbas, de las mal llamadas malas hierbas, no es algo que se le ha ocurrido a dos personas, sino que es una corriente que se está llevando a cabo en muchas partes del mundo. Realmente estamos perdiendo muchísima biodiversidad y diversidad vegetal y con estos proyectos de recuperación de especies silvestres, al final ganamos todos. Al principio realmente sí que puede parecer que estamos dejando de lado la jardinería o el mantenimiento, pero lo que sí que tenemos que hacer es mantener y gestionar estas especies silvestres para que al final no tengamos solo pues, un montón de gramíneas secas en los alcorques o en los espacios entre comillas perdidos, sino que tengamos una buena pradera de hierba silvestre que al final nos estén mejorando en todos los sentidos. Aquí podéis ver un ejemplo de la actuación de More Than Witch que se hizo en el Reino Unido, donde simplemente con poner el nombre a muchas de las especies silvestres que tenían en la calle, a estas se las puso en valor. ¿Vale? Al final, conocer estas especies vegetales y lo que nos ofrecen, igual es una forma de luego poder mantenerlas y que las valore la gente y que no se considere simplemente que es una falta de mantenimiento o una falta de trabajo de los jardineros y jardineras de los pueblos. En Alacuá sí que estamos optando por ir a los alcorques vegetados, tanto con especies silvestres, como podéis ver en las dos imágenes de arriba, que vemos que la composición en cada uno ha sido la que, bueno, de las semillas y según la humedad y los espacios que teníamos, han evolucionado de forma diferente. Y bajo la izquierda sí que tenemos el ejemplo de, por ejemplo, un alcorque sembrado con tubalgia violácea y pues al final el aspecto estético puede ser similar. Al final también la estética es algo valorable y opinable por la gente y no solo tenemos una opción. Aquí podemos ver otros alcorques que se han ajardinado en la población. En principio estamos empezando a jardinar todos los alcorques y los espacios y sí que es verdad que a nivel de gestión preferimos conseguir que todos los alcorques tengan vegetación a que estén a suelo desnudo. Al final también un alcorque vegetado va a mejorar la infiltración, va a mejorar la calidad del suelo y vamos a tener más diversidad que al final nos ayude a luchar contra las plagas. ¿Entendemos? Aquí vemos el ejemplo que comentábamos antes al principio de los espacios donde nos es complicado, bueno, por la arquitectura de la población, tener una gran cantidad de árboles. Sí que podemos completar o
o que estén en colaboración y conviviendo algunos árboles no de muy gran tamaño con diferentes jardineras, con pequeños arbustos y también con planta de flor que al final nos van a mejorar el aspecto del pueblo o de la ciudad. Otra actuación que estamos haciendo desde hace poco es tener los maceteros floridos. Al final aquí sí que nos dan un aspecto muchísimo mejor y sí que estamos mejorando mucho la calidad de poder pasear por las calles del pueblo de una forma bastante más agradable. Aquí podéis ver diferentes ejemplos. Otra cosa importante en este caso también es mejorar los espacios de transición, ya sean las pequeñas jardineras o las rotondas u otros espacios que durante bastante tiempo han estado abandonados o con un par de plantas y dejados sin realmente mantener ni sacarles ningún provecho. De la forma que los estamos gestionando ahora, consideramos que realmente es mucha mejor opción, como realmente se pueden ver en las imágenes que estáis observando. Tenemos en la población muchísimas zonas diferentes, como pueden ser grandes avenidas ajardinadas, espacios del centro un poco más urbanizados, con algún arbolado más pequeño, o zonas particulares, como pueden ser las zonas deportivas o los colegios, que también hace falta que al final les demos una calidad bastante más grande de la que tenían últimamente. Y en eso estamos haciendo un trabajo bastante grande, tanto en el ajardinamiento de estas zonas como realmente en conseguir una variedad de especies vegetales que nos den muchísima mejor disfrute de estos espacios ajardinados. Otra de las cosas que estamos haciendo es conseguir tener diferentes colecciones botánicas en el pueblo. A lo largo del tiempo sí que y en el futuro nos gustaría poder conseguir que todo el pueblo acabara siendo como un gran botánico. Y también en diferentes jardines y diferentes espacios lo estamos haciendo poco a poco, como lo vemos aquí en la colección de cactus, que hemos intentado hacer un pequeño jardín, ¿vale? Que tenga una estética agradable de jardín, pero a la vez sea una colección botánica con diferentes especies de cactus y de plantas suculentas. En este caso tendremos más de 40 especies diferentes en este pequeño espacio que podéis ver. Otra de las actuaciones que estamos haciendo es recuperar los espacios que se han perdido. Muchos de los alcorques de los árboles que se iban haciendo viejos o iban teniendo diferentes problemas o se iban muriendo, los hemos recuperado y hemos ido haciendo replantaciones, a veces con otras especies que se adaptaran mejor a las condiciones del lugar. Y en otros casos simplemente las especies que por ya el paso del tiempo, por edad o por alguna enfermedad habían caído o estaban a punto de morir, pues se han sustituido. Y otra de las acciones importantes era que teníamos muchas pérgolas en el municipio que realmente habían acabado siendo estructuras metálicas con poca vida vegetal. Entonces sí que estamos reajardinando todos estos espacios para que al final tengamos zonas donde pasear, zonas sombreadas y que a la vez nos den olores y colores que nos hagan más agradables la vida. Luego, bueno, otra cosa que sí que me gustaría comentar es lo del tema de los alcorques vacíos. En general, muchas veces consideramos que tener un alcorque vacío es un problema o realmente ha sido un error de jardinería. Posiblemente tuvimos un error de jardinería a la hora de plantar y plantar un exceso de árboles. Entonces, en ciertos casos, tener alcorques vacíos no es un problema, sino que tenemos que mejorar ahora mismo la gestión. Por ejemplo, en la foto de la izquierda sí que se puede observar que han habido fallos de árboles en estos plátanos de paseo, plátanos de sombra. Sin embargo, la cobertura vegetal que tenemos en la parte aérea es suficiente y con el tiempo va a cubrir todo el espacio. Por lo tanto, en la gestión de estos alcorques, lo que nos conviene más es plantar o pequeñas especies vegetales o diferentes zonas de flores, o realmente tapar y hacer que esto sea una zona de paso, pero sin embargo no genere un problemas en el mantenimiento del arbolado. Porque al final un exceso de arbolado y mucha densidad de plantación nos hace que tener un coste mucho mayor en el mantenimiento de los espacios verdes municipales. En la foto de la derecha podemos ver una alineación en un parque que realmente, aunque en estos momentos veamos espacio entre la alineación de los Celtis,
australis, en el futuro aquí vamos a tener como si fuera una albereda totalmente cubierta, con lo que no vamos a tener ningún problema en pasear bajo la sombra en este parque. Otra cosa muy importante es que en las calles y en los parques necesitamos árboles, necesitamos copas que alberguen y nos den diversidad, que nos den sombra, que nos den oxígeno y absorban CO2. Al final, si solo tenemos palos por las podas agresivas que no tienen ningún valor, ni funcional ni estético, estamos perdiendo la mayor parte de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los árboles. Por lo tanto, sí que estamos cambiando lo que es la gestión de la poda municipal, evitando por todos los medios llegar a estas medidas de poda drástica, como son los terciados o los desmochados. Estamos intentando recuperar copas y en el caso de que tengamos árboles que están plantados muy cerca de los edificios, lo que se está intentando es apantallar ligeramente estos árboles para que no generen molestias a los vecinos, pero sí que nos den la sombra y al final el árbol esté en unas buenas condiciones. Un árbol bien formado al final va a ser un árbol mucho más seguro, aunque al principio, cuando vamos a cambiar del tipo de poda, que cambiamos de podas agresivas a podas regenerativas o a que el árbol vuelva a mantener su copa, sí que es verdad que tenemos que tener una gestión y tener cuidado que la formación de estas copas y de estos árboles, los árboles lo hagan de forma segura. Al final a un árbol en general, si lo dejamos hacer, va a ser una máquina estructural perfecta y va a generar una copa que va a ser capaz de resistir todas las inclemencias y va a ser estructuralmente estable. Otra cosa es que en ciertos momentos pues nosotros tengamos que actuar para mejorar la condición de los árboles. En general la gente se queja porque los árboles son un riesgo. Pues sí, es verdad, a ver, el riesgo cero no existe, pero no existe en nada en la vida. ¿Vale? Entonces lo que sí que tenemos que hacer desde los servicios municipales es gestionar este riesgo. Entonces, en ciertos árboles hay que hacerles un control continuo, hay que saber qué especies plantamos, qué especies tenemos y qué problemática nos pueden ocasionar y ver realmente dónde están ubicados, la cantidad de gente que pasa y el problema que puede tener en el caso de que haya, como vemos en la imagen de arriba, un desprendimiento o una rotura de una rama. Normalmente estas roturas se dan en momentos de tormenta o de inclemencias climáticas muy fuertes, que realmente es prácticamente imposible determinar si un árbol o una rama va a caer o no. Lo que sí que podemos hacer es analizar nuestro arbolado, ver en qué condiciones está e intentar que esté en las mejores condiciones posibles. ¿Vale? En el caso de la foto inferior, pues tenemos dos tilos que están en un colegio. A pesar de estar plantados muy cerca, vemos que con la formación de la copa que han tenido prácticamente por ellos mismos, vemos una copa muy bien formada, muy estable, que en principio no tienen que darnos ningún problema. ¿Vale? Cosas que estamos haciendo en la jardinería para intentar descarbonizarla es pasar a vehículos eléctricos para la gestión y vehículos más pequeños en el caso de los vehículos de poda, que al final nos permiten acceder a todos los lugares en la población, además de tener una carga eléctrica y no tener quema de combustibles fósiles. También estamos optando por la maquinaria eléctrica, que además de, bueno, tampoco tener los problemas de los combustibles, también al final pesan menos, tienen menos vibraciones y la gente que trabaja en jardinería, los operarios de los servicios urbanos, al final van a poder trabajar mejor y en unas mejores condiciones, ya que no tienen la problemática de lo que son las maquinarias de combustible. En esto estamos haciendo un proceso de sustitución poco a poco. Otra cosa es la sustitución de los abonados químicos por abonos orgánicos. En la mayoría de situaciones de los árboles o de las especies ornamentales que tenemos en las poblaciones, un abonado orgánico continuo es suficientemente bueno para que las plantas funcionen de una manera perfecta, ¿vale? O en el caso del césped, hacer recebados continuos o poder hacer una mejor gestión del césped, a lo mejor es mucha mejor opción que la utilización de los productos químicos, ya no solo por el hecho de que puedan tener o no toxicidad, sino por todo el coste energético y de contaminación y de destrucción de los medios del medio ambiente o de las zonas de extracción de donde se extraen
los minerales o las sustancias también que vamos a utilizar. ¿Vale? Estamos reduciendo también el uso de fitosanitarios, estamos intentando reducir al máximo y optar por productos ecológicos. ¿Vale? Así también como pequeños detalles como es la utilización de cuerdas de fibras naturales en lugar de fibras de cuerdas de fibras con bases plásticas. Y también pues intentar reducir trabajos no necesarios. Pues como por ejemplo hemos dicho la poda anteriormente, en la poda al final, al hacer grandísimas podas, no solo dañamos a los árboles y su estado de salud y su estado o su visión estética, sino que también producimos una grandísima cantidad de residuo vegetal que hay que gestionar, que hay que llevar a vertedero, que hay que hacer viajes con el camión. Por lo tanto, reducir estos trabajos que realmente no hacen falta sí que forman parte de una gestión más ambiental de la jardinería urbana. Otro de las cosas que me gustaría comentar es, normalmente hablamos del césped, que el césped es algo malo y que en el clima mediterráneo deberíamos a lo mejor erradicar los céspedes. Yo no pienso que debamos eliminar todos los céspedes, lo que igual sí que debemos también es cambiar un poco la gestión y saber que el consumo de agua para mantener el césped en el clima mediterráneo es muy alto y que sí que podemos tener grandes praderas verdes pero que sean también una unión de diferentes especies vegetales, como podemos ver en la imagen. Aquí en la imagen vemos una gran pradera de césped que a la vez tiene un crecimiento bastante grande de trébol, que al final, además de darnos un aspecto bastante bonito, también al final es una planta que nos está mejorando el suelo, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor es mejor opción tener estas zonas de césped con zonas de tréboles que están utilizando un herbicida de forma continua para tener un césped perfecto que, sobre todo en la jardinería municipal, sabemos que es muy difícil o prácticamente imposible. Otra cosa de la que estamos bastante orgullosos en Alaquàs es nuestro proyecto de los huertos urbanos, que nacieron en el año 2013 y desde ese momento se han ido ampliando hasta el día de hoy, que estamos en la última ampliación que esperamos inaugurar en breve y que ya tenemos unos 19.000 metros cuadrados de huertos urbanos con alrededor de 185 parcelas para que usuarios, usuarias y asociaciones puedan disfrutar de la agricultura ecológica y de todos los procesos y actividades también educativas que nos pueden dar estos espacios. O en otra de las actividades que participamos normalmente, vinculando los huertos urbanos con la gestión ambiental, es la participación en el Banc de Palla de la Albufera, ¿vale? Que también al final traemos paja de lo del Banc de Palla de la Albufera a los huertos urbanos y los repartimos entre los usuarios para que puedan hacer acolchados en el huerto o utilizar de diferentes maneras para el compostaje o para realmente lo que quieran, incluso como asiento en los huertos urbanos. Algo muy importante de todo lo que estamos hablando, de mantener árboles con copas, de mantener flores, de tener espacios ajardinados en toda la población, es la fauna y la diversidad que podemos tener. Al final, para nuestra vida y para la gestión del arbolado y para la buena vida en el pueblo, necesitamos fauna, fauna que nos dé beneficios, como pueden ser las abejas, pero como pueden ser sapos, pueden ser ranas, culebras o diferentes especies de pájaro. Por lo tanto, todas estas actividades de mejorar la diversidad y la diversidad en la flora también nos van a ofrecer una mejora en la biodiversidad urbana. También pensar todas estas imágenes, la cantidad de recursos educativos que nos ofrecen para gente joven y gente mayor en nuestra población. Al final tenemos un laboratorio vivo en todo el pueblo, ¿vale? Y una cosa que podemos admirar cada vez que salimos a pasear por el pueblo. De espardales. Otra cosa ambiental que estamos realizando, ¿vale? Que pues al realizar podas tan agresivas como se hacían Vale, estás antes, en la charla, Isa, vale. lo estábamos un poco perdiendo, es la limitación de las podas del arbolado en épocas de cría. Hemos reducido, como he dicho antes ya, las podas agresivas, por lo tanto, en general solo hacemos pequeñas podas o retiradas de algunos... ¿Vols sentir-ho? Sí. No. Voy. ¿Vale? O de Apagando los algunos... ¿no? Por favor, silenciar los micros.
¿vale? Y realmente con esta limitación de las podas y teniendo mucho cuidado en ver cuando estamos podando que retirando alguna pequeña rama que puede generar molestias, pues con la presencia de nidos, o paramos la poda en esos árboles o intentamos minimizar el impacto. Generalmente la orden que está dada es que en el momento que observemos que puedan haber nidos en un árbol, se pare la poda y pasemos a otros ejemplares. También, bueno, como os he comentado, hemos reducido el uso de fitosanitarios, pero continuamos teniendo plagas y el cambio de gestión hay que llevarlo a cabo. O sea, no podemos pretender que cambiar de repente y que desaparezcan las plagas que afectan a la vitalidad de los elementos vegetales que tenemos. Una de las cosas que estamos haciendo es utilizar la endoterapia, ¿vale? Igual no es la solución para todos los problemas, pero sí que nos ofrece la aplicación de diferentes productos fitosanitarios, pero que no los estamos aplicando pulverizados en el ambiente. Entonces, en diferentes espacios, como pueden ser parques y colegios, que son utilizados por población diana, que pueden ser realmente muy sensibles, como son niños y gente mayor, pues no estamos aplicando productos tóxicos en el medio. Y también sí que estamos optando por las sueltas o mejora de lo que son insectos útiles o auxiliares en la población. Aquí pues, podemos ver el ejemplo de las crisopas, que pues también son muy curiosas porque las puestas de sus huevos realmente pues al final cuando las vemos todos, ya seamos nosotros o niños y niñas, son unas puestas bastante espectaculares. ¿Vale? Y luego la presencia de todas esta flor en nuestro medio urbano, lo que sí que esto nos está generando es una presencia de vida y sobre todo en lo que se nota muchísimo son en las mariposas volando ahora en primavera, increíble. ¿Vale? Entonces sí que hay un aumento también de pequeños seres, insectos volando en la población. Bueno, las mariposas son muy bonitas, pero luego hay unos gusanos que también nos pueden afectar y siempre está bien mantener un poco la gestión o el control sobre los adultos. ¿Vale? Y bueno, al final aquí sí que la consideración esta de la imagen que vemos de que todo el mundo busca sombra, pero nadie planta árboles. Al final en la sociedad sí que tenemos muchos problemas de que hay quejas de que el árbol me molesta, el árbol tira hojas, el árbol tira pequeños frutos, en el árbol hay bichos. Pues bueno, a veces los bichos, yo sé que igual suena feo, pero la mejor forma de evitar que los bichos entren en casa más que eliminar un árbol es poner una mosquitera. ¿Vale? Igual es una mejor opción y es mejor opción ambiental y para los árboles y para la gestión del verde que realmente porque me molesta un árbol talarlo directamente. Al final los necesitamos para vivir. Y una forma realmente a lo mejor de participar en la jardinería urbana es en montar asociaciones vecinales o asociaciones en los pueblos donde se participe y se quiera mejorar en lo que es los árboles urbanos. Aquí podemos ver un ejemplo de una asociación de amigos del bosque urbano de San Francisco que realmente son ejemplares y funcionan muy bien. Plantan un montón de árboles en colaboración con el ayuntamiento, ¿vale? Pero también son una voz crítica para en el momento que se ve que igual el ayuntamiento no está ejerciendo como debe, o se están eliminando árboles o sin ninguna razón, también son una masa bastante crítica que no deja que las instituciones actuemos sin el control de la población. Al final también todo lo que hacemos tiene que ser por un beneficio de la población. ¿Vale? Aquí vemos pequeños ejemplos de que la jardinería no ordenada por los servicios municipales puede generar aspectos maravillosos. Aquí no vemos todo estandarizado, no vemos espacios que sean todos iguales, no vemos todas las mismas jardineras que ha puesto el ayuntamiento, pero sí que vemos espacios verdes con mucha vida y que el aspecto de pasear por estas calles, pues la verdad es que es una maravilla. Entonces sí que son, igual que hemos visto antes en Francia, son detalles de lugares que al final nos podemos basar para que poco a poco nuestras ciudades pasen a ser espacios mucho más agradables y mucho más llenos de vida. Ya casi acabando, en el tema de la CUAS estamos trabajando en los árboles monumentales y singulares que tenemos y en generar una ordenanza y la protección de los árboles de interés local. Este año hemos hecho mucho énfasis en lo que es la garrofera del Bovalar, lo presentamos para Árbol Europeo del Año.
al final pues no pasamos a la segunda fase, pero sí que sirvió para hacer muchísimas actividades de divulgación y de que la gente de Alacuás conociera este algarrobo centenario, que mucha gente realmente ni lo conocía, pero también tenemos igual otros árboles que hay mucha gente que desconoce, como pueden ser estas washingtonias robustas, que tenemos un conjunto de 6 washingtonias de más de 18 metros de altura, un Quercus virginiana que tenemos en el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales, que es de los pocos que hay en Valencia. De hecho, nos cuentan la historia que posiblemente este y el que hay en el Jardín Botánico vinieron juntos. Y estos son los que se implantaron en el mismo momento. Eso tendremos que comprobarlo, pero en principio es lo que nos cuentan. ¿Vale? Y también tenemos conjuntos que, aunque no sea el valor tan grande del árbol en sí como árbol monumental, sí que es del conjunto histórico-cultural, como tenemos ahí el conjunto de 3 árboles o plantas mediterráneas, como son los olivos, el ciprés y una palmera datilera, delante de la iglesia que está en el centro del pueblo de Alacuás. ¿Vale? Otra cosa bastante importante también que nos ha dado un empuje más grande ha sido participar en el programa de Viles en Flor. Pensamos que era algo que hacía falta porque al final la jardinería no estaba valorada. Cualquiera servía para ser jardinero, cualquier forma de jardinería servía, cualquier parque con que se plantaran muchos árboles, aunque fueran todo en tierra morterenca, en suelos muertos y espacios bastante degradados, servían. Por lo tanto, programas como este sí que están sirviendo para dar un salto de calidad en la jardinería, cosa que desde Alacuás sí que nos hemos tomado bastante a pecho y realmente pensamos que es muy importante en la comunidad. Y ya ahora sí, casi acabando, para poner en valor nuestro arbolado, generamos una ruta botánica, ¿vale? Que está también asociada con elementos históricos y culturales, ya que pensamos que conocer todos nuestros elementos vegetales nos van a servir para que la población valore y respete mucho más todo el patrimonio arbóreo y vegetal del que disponemos en la población de Alacuás. Y cómo no, para que esto pase también realizamos muchísimas actividades educativas. En la imagen podemos ver las actividades de plantación de almendros y plantas aromáticas en les retrobades de Escola Valenciana que pasó este fin de semana, o la actividad de Un árbol por Europa, en el que plantamos arbolados con el proyecto de Equipo Europa para la revegetación y la concienciación sobre los problemas ambientales y el cambio climático que se está generando en toda la comunidad europea. Por lo tanto, consideramos que las actividades educativas nos sirven para concienciar, para que toda la gente colabore en la gestión del verde urbano y además generar un futuro en nuestra población. Y los proyectos que tenemos en marcha también a nivel importante es la creación de una planta de compostaje municipal que principalmente nos servirá para la gestión del residuo verde urbano, todo el residuo que generamos con los servicios urbanos, ya sea por poda, recorte de césped y otros trabajos de jardinería, poder revalorizar lo que es un residuo en compost, que nos va a servir también para mejorar nuestros espacios verdes, y generar espacios de compostaje comunitario vegetal compostaje comunitario vecinal y en los centros escolares. Pensamos y conseguimos que en los centros escolares todos los niños y niñas empiecen a compostar, al final esto será un acto que se considera lo normal. ¿Vale? Y en lugar de generar todo el residuo y tirarlo al contenedor, al final pasaremos a tener compost que lo podremos volver a utilizar en nuestras zonas verdes y jardines. Y si en principio, aparte de la infraestructura verde, os he comentado que también tenía que ver con la fijación del CO2 o con la descarbonización también de los espacios, ¿por qué os he hablado de todo lo demás? Porque al final, para conseguir esto, lo que necesitamos es espacios diversos, espacios con vida, suelos vivos, árboles y plantas en buenas condiciones que nos generen y que nos den toda esa biodiversidad que al final va a generar un ecosistema súper rico, y que este ecosistema rico es el que nos va a ayudar a esa grandísima absorción de CO2, ya sea por parte de los vegetales o por parte del suelo. ¿Vale? Por lo tanto, este ha sido el pequeño revisión y el pequeño resumen de las cosas que estamos haciendo en Alacuás
para mejorar todo el patrimonio verde que tenemos y para mejorar también al final la calidad de vida y el medio ambiente de la población de Alaquàs y todos sus vecinos y vecinas. Pues nada, yo ahora os dejo ya con la participación de Gustavo Marina, que le vuelvo a agradecer su participación en este webinar también y que nos va a hablar de lo urbano, el verde y el ciudadano. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. Luis. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Vale. Tienes que dejar de compartir y compartir la pantalla si quieres, Luis. Perfecto. Bueno, yo daros las gracias en primer lugar por estar esta tarde aquí y dar las gracias a Viles en Flor, porque Viles en Flor es un programa que está promoviendo toda una filosofía que tiene que ver con el verde urbano en sus diferentes ámbitos, ¿no? Y que de alguna manera su objetivo es poner en valor aquello que técnicos como Luis o alcaldes como Tony o concejales como Sebastián que tenemos aquí, pues se lo toman muy en serio y además trabajan de una forma muy intensa, muy intensa. Y es muy agradable ver cuando una población no solo trabaja, sino más que se cree lo que está haciendo, ¿no? Y Alaquàs es un claro ejemplo de ello, ¿no? Primero porque desde el punto de vista más político hay una estrategia bien organizada, bien armada, y luego porque tenemos a Lluís, que es un técnico excepcional y nos ha hablado de poda, nos ha hablado de arbolado, nos ha hablado de diversidad botánica, con lo cual yo creo que en Alaquàs, del cual yo vivo en Alaquàs, pues podemos estar contentos, ¿no? Y quizás esta inclusión dentro del programa de Viles en Flor, pues de alguna manera facilita y dinamiza el hecho de que las poblaciones pues revisen y apoyen esa parte de infraestructura verde, ¿no? Yo os voy a comentar rápidamente algunos aspectos que tienen que ver desde la escala más grande a la escala más pequeña en cuanto a las diferentes opciones que en este momento, bajo mi punto de vista, se están aplicando en diferentes espacios y luego algunos ejemplos de ellos, ¿no? El objetivo es, bueno, poner algunas experiencias, sintetizar algunas tipologías de diseño en este caso y algunas experiencias que, bueno, quizás os puedan ser útiles en algún momento, ¿no? Para marcar un poco el ámbito donde estamos trabajando, bueno, nosotros trabajamos en la ciudad, básicamente, y Viles en Flor es un programa que se desarrolla en el ámbito urbano, aunque es también bien cierto que tenemos poblaciones más alejadas y más pequeñas, pero bueno, al final hemos optado por un modo de vida que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Pero con una ciudad básicamente compacta y bastante insalubre, ¿no? Estamos en un proceso, y durante esta pandemia también se ha visto, postindustrial en el siglo XX, donde ya se deslocalizan las ciudades, es decir, las ciudades no solo están ya en los centros de producción, sino que además están en otras poblaciones periféricas, Alaquàs, Quart-de-Poblet, Mislata, por hablar de Valencia, son poblaciones donde están deslocalizadas porque los medios de producción normalmente no están allí, ¿no? Entonces necesitamos de esa deslocalización y de una comunicación que evidentemente invierte mucho en una infraestructura vial cedida al automóvil, básicamente, que cicatriza, que coarta el espacio público y la conexión del espacio público, ¿no? Entonces, a ese nivel, el espacio urbano que nos queda, ¿no? Que es un espacio, pues ese espacio físico, pues seguramente es un espacio o debe ser un espacio de uso, ¿no? Pero quizás tendríamos que hablar de cómo se utiliza ese espacio, ¿no? De la diferencia que hay entre lo que es un ciudadano, es decir, aquel que vive en una ciudad, y lo que es un territoriante, que es aquel que es ciudadano en tanto en cuanto está en un espacio. Si yo trabajo en Valencia, vivo en Alaquàs, llego a Valencia a las 9 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, me vuelvo a las 8 de la tarde, he sido un territoriante durante esas horas, pero yo no soy ciudadano de Valencia, yo soy ciudadano de Alaquàs. Pero también en qué medida, porque no estoy mucho tiempo. Estamos en una disyuntiva en este momento un poco extraña, que quizás esto que hacemos hoy, este ejercicio de reunirnos por un espacio web, nos lleve a repensar si somos ciudadanos de un cierto espacio, ¿no? Lo que es indudable es que el verde urbano es confort, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que luchar por esa parte. Confort, no solo confort físico, que lo es. Estamos hablando de un confort sobre todo mental, que para mí es tan importante como el siguiente, como el anterior, y eso tendríamos que verlo. Esta es una tipología de desarrollo americano de los años 20, ¿no? Donde, bueno, se proyectaban ciudades de esta manera, ¿no? Donde además el espacio público era extraño, porque era lo que tenías fuera de tu casa, ¿no? Y a veces aparecía un parque, ¿no?
Y esas dinámicas que se producían en los parques eran interesantes porque estabas fuera de tu pequeño jardín, que era tu pequeño parque. Estas construcciones son complicadas, ¿no? Pero también lo son estas son más de aquí. Es decir, esa típica plaza desértica donde ha habido muertos, pero por insolación básicamente, donde generamos un espacio público de encuentro donde no hay manera de encontrarse. Es extraño, ¿no? Es extraño que esto sea lo que algún tipo de urbanismo urbano ha cedido al ciudadano, la nada, ¿no? Es complicado, ¿no? Aquí quizás sí que tenemos que repensar y estudiar, ¿no? Y también pasa que cuando la gente, o sea, en este tipo de espacios, nadie está, la gente sale corriendo, no puedes esperar ahí a nadie. Claro, y también es curioso que cuando la gente se para, y hace ahora un tiempo del 15M, la gente se para y empieza a pensar. Entonces, quizás es que no estamos generando espacios donde se puedan pensar. Y fijaros la que se montó aquí con que alguien se sentó en un sitio y empezó a hablar. ¿No? Pues quizás si tuviéramos espacios como puede ser la Vereda de Alacuás, donde la gente puede pasear, sentarse a la sombra y charlar, tendríamos dinámicas sociales realmente interesantes. Yo os he reducido aquí, y os pido disculpas porque nada es tan sencillo como reducir las cosas, diferentes tendencias y sobre esas vamos a hablar algunos ejemplos, ¿no? Primero, ¿cuál es la base proyectual sobre las cuales se definen los espacios urbanos, ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, hay tres. Una que tiene que ver con el medio ambiente, otra con lo social y otra con la ecología. Todas tienen un poco de todo, pero el enfoque básico tiene que ver con uno de ellos, ¿no? Y luego las tendencias estéticas. Una cosa es lo que queremos hacer, la estrategia, y otra es cómo desarrollamos ese proyecto, ¿no? Y luego algunas aplicaciones, ahí rápido para que lo veáis, ¿no? Estas serían las tendencias, ¿no? Un neorracionalismo paisajístico, que sería reducir el vacío formal que tenemos y dar importancia al entorno, ¿no? Es decir, repensar lo que tenemos allí, pero desde un punto de vista paisajístico. Coger la ciudad, ver los huecos, ver los espacios en negro, que llamamos nosotros, igual los espacios en verde, y ver cómo a partir de una estructura no demasiado complicada somos capaces de generar espacios interesantes, ¿no? Luego un paisajismo urbano. ¿Por qué surge la jardinería en 1850 a partir de Inglaterra? Pues surge básicamente porque la gente se moría miserablemente. O sea, había ciudades llenas de industrias y la gente moría porque no había nada verde alrededor, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es Bombas en Valencia, donde Bombas cuando hace la nueva sede tiene que salir de Valencia porque contamina tanto que es imposible que esté dentro. A partir de ahí, desde un punto de vista sanitario, se crean los parques y se crea la arbolada de ignición urbana, ¿no? Pues seguramente tenemos que llegar a un paisajismo urbano, que evidentemente no puede ser un paisajismo porque el entorno no es el de un paisaje virgen el cual nos ha tocado, pero seguramente podemos generar diferentes estructuras, como bien decía Lluís, donde los alcorques de repente no tienen su propia vida, tienen su propia dinámica y aparecen cosas, y aparecen hasta mariposas, que es algo que nosotros de pequeños veíamos y que hubo un tiempo que no hemos visto. Y luego alguna tendencia más moderna, pues algo más de minimalismo japonés contemporáneo. Yo del minimalismo estoy hasta las narices, ¿eh? Es decir, a que esos jardines que no tienen nada y que suena, con todo el perdón del mundo, a ruso con dinero, ya que tiene bolo blanco de mármol, no me interesan en absoluto, ¿no? Sí que me interesa mucho más cuando ese minimalismo viene de algo que detrás tiene una filosofía, como es un jardín japonés con una revisión contemporánea, ¿no? Y luego alguna estructura nueva, como son paisajes verticales, que bueno, nosotros vivimos en un elemento vertical. O sea, vivimos en una ciudad donde el desarrollo ha sido en vertical y tenemos Benidorm, que ya es el superdesarrollo vertical, pero en nuestras poblaciones también lo tenemos. Con lo cual aparecen unas separaciones, aparecen unas medianeras y aparecen unos espacios que seguramente podamos utilizar, ¿no? Bueno, en esta tendencia de medio ambiente más local, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para establecer un espacio que medioambientalmente local? Pues lo primero es conocer muy bien el espacio. Difícilmente vamos a poder hacer un buen desarrollo estratégico de ese espacio si no lo conocemos, ¿no? Tanto a nivel de medio ambiente, es decir, qué suelo tenemos. Ha dicho una cosa, Lluís, importantísima. Todo el mundo miramos las plantas, los árboles que tenemos, pero poca gente mira el suelo. El suelo es la base. Si no hay suelo, no hay nada después. O lo que hay está miserablemente mantenido. Entonces, ese conocimiento profundo de aquellas estructuras que soportan luego la jardinería, como es el suelo, como es el agua, como es la humedad, y sobre todo también con esas estructuras que soportan, que es la gente. La gente y los usos de la gente. No podemos ir contra la gente, no debemos ir contra lo que la gente quiere, y si tiene un espacio que necesita un espacio amplio porque quiere jugar al fútbol con una pelota y pegarse balonazos, pues tendremos que generar ese tipo de espacios, ¿no? Al igual que habrá espacios más recoletos y más pequeños donde la gente pueda estar más tranquila. Bueno, pues esa visión, por una parte medioambiental, pero con un profundo respeto al elemento etnográfico, local, personal, yo creo que es una tipología, ¿no? Y aquí veis desde
desde Nueva York con el rail arriba, donde de repente se coloniza un espacio totalmente de vía pública industrial como era una vía, hasta el Parque de Arganzuela o la M30 en Madrid, ¿no? Son dos claros ejemplos, ¿no? Pero bien, todo esto pasa y hasta llegar aquí por un concepto de infraestructura verde, de la concepción en la gran escala, de dónde queremos estar. Y aquí no hablamos ya de paisaje urbano, hablamos de Comunidad Valenciana, de definir los espacios abiertos, de definir cuáles son las conexiones, en especial las que tienen que ver con el agua, y de toda una política, que tengo que decir que la Comunidad Valenciana la ha hecho y la hizo de una forma pionera, genera unas bolsas protegidas. Ahí están los PAF, básicamente, que Lluís Ferrando desarrolló en principio y que Rosa Muñoz está en este momento también aplicando. Y bueno, generan toda una colección de vías medioambientales donde la fauna, incluso la flora, incluso las personas pueden discurrir, ¿no? Cuando eso lo aterrizamos en un municipio, pues como ha hecho Alacuás ahora, que tiene una estructura de infraestructura verde potente, con un cerramiento perimetral de las alberedas muy interesante, que permite unos recorridos interesantes y un nivel de protección respecto de la huerta también muy interesante, pues se generan esas cuestiones, ¿no? También aparecen los nuevos desarrollos. No olvidemos que, claro, estamos en una población donde hay nuevos desarrollos urbanísticos, pero los desarrollos urbanísticos también pueden ser una pieza de paisajismo, una pieza de paisajismo interesante. Esto es Valdebebas en Madrid, es un concurso internacional que se hizo para el desarrollo de todo este PAI, donde podéis ver que el equipo de Susana Canogar realizó un magnífico trabajo de paisajismo y a partir de ahí parece toda una estructura verde. Tengo que deciros que esto está hecho antes de hacer ningún piso ni ninguna finca. Es muy importante esta inversión que se realizó en su momento para generar un espacio agradable, sano, confortable, antes incluso de empezar a construir, ¿no? Bien, esto deriva de hacer un trabajo bien hecho con un equipo de paisajistas y un botánico, y bueno, se generan espacios tan potentes como estos con un nivel de mantenimiento realmente bajo. Todo conlleva un estudio profundo de la botánica y de las dinámicas de la botánica en esos espacios, ¿no? Espacios de juego amplios, con juego más natural, donde no condenamos al niño a que haga de hámster, donde entra a un sitio, sube, baja y a la tercera vuelta ya no sabe qué hacer el niño. Si se va a su padre o a su madre y empieza a decirle que se aburre. Entonces, esa tipología de juego natural pues es importante, y donde tenemos plantaciones que son muy naturales y donde aparece gran parte de esa biodiversidad y bueno, son diseños muy biofílicos donde aparecen todos estos elementos, ¿no? También con una importante gestión medioambiental, con la generación de subs para recoger el agua de lluvia y para reciclar toda esa tipología de agua de lluvia. Y todo eso ha pasado o pasó en su momento por un concurso de ideas de paisajismo. Se eligieron la idea más interesante, fue un portugués, que es fantástico y generó un parque realmente muy, muy interesante, ¿no? Otro parque es este tipo. Este es otro parque que se diseñó para el bosque de Diana en Denia, ¿no? Donde también aparece en una población tan turística, y atención a este tema, es decir, yo lo digo siempre, si tú te vas a Denia y pagas 30 euros por un plato de arroz, pagas 30 euros por un plato de arroz porque el arroz está bueno, pero porque lo que hay alrededor también está muy bien. Porque entonces, atención que todos estos espacios periféricos de la ciudad donde espacio de franja, es decir, hay una franja que es la carretera y a partir de esa franja que es la carretera difícilmente sabemos qué hay después, ojalá sea huerta, no siempre lo es, pues aparecen estos espacios de parque periurbano que pueden ser realmente muy, muy interesantes. Este es un proyecto que se realizó y se presentó a la Comunidad Económica Europea, y tengo que decir que Alacuás está aprovechando muy bien los fondos europeos y hay otros municipios que no tanto. Entonces, yo creo que hay financiación europea de sobra en este momento. Otra cuestión es que haya concejalías que tengan la habilidad y las ganas de trabajar como para conseguirlo. Alacuás es un buen ejemplo de lo que se está consiguiendo. Y luego hay espacios públicos que también son importantes. Ayuntamientos, museos, este es el cuadro de Brandy en París, con un museo muy interesante, pero que ese museo, en este caso, se cubre de una piel con un jardín vertical importante, la verdad es que importante, donde las plantaciones no son unas plantaciones versallescas con setos condenados a cortarlos cada 15 días, donde ofrece un espacio natural, donde estás en mitad de París, al lado del Sena, y puedes entrar prácticamente a este espacio donde de repente te pierdes ahí dentro en una foresta
importante, donde se generan espacios de encuentro pues simplemente con una varilla de coarrugado, no hace falta nada más. Lo importante no es tanto la materialidad, lo importante es la concepción del espacio y sus funciones. Donde hay pequeños detalles, como es este, donde puedes jugar con los niños dejándoles pistas que pueden ir recorriendo y donde al final, en mitad de una ciudad, pues tienes estos espacios muy naturales y la verdad es que muy agradables, bien iluminados. Esto que veis en tiras son luminarias, entonces son espacios interesantes. Y la valentía de recubrir un edificio con un elemento verde, con un jardín vertical. Si cuando vayáis a Madrid al Caixa Forum, pues veréis que muchas de las fotos que se hace la gente son fuera en el jardín vertical de Patri Blanch, ¿no? Luego hay otro elemento que puede ser interesante, esta parte medioambiental, y esto yo lo lanzo como ideas para diferentes ayuntamientos, son los concursos de jardinería. Los concursos de jardinería, o en el caso de Alaquàs, con su Rosa Castell de Alaquàs, es decir, aquellos elementos singulares que tiene un pueblo y que generan una dinámica alrededor de la concepción de la jardinería. Esto es Chaumont-sur-Loire, es un concurso de jardinería internacional muy potente, donde de repente no solamente hay jardinería, sino que hay arte, hay land art, y aparecen escaleras en los árboles, o aparecen conos, aparecen diferentes elementos que permiten esa definición del espacio verde, del espacio exterior, como un elemento acogedor del arte. Bueno, y a partir de aquí hay diferentes pequeños espacios de 70 a 100 metros cuadrados donde algunos equipos desarrollan sus propuestas y hay una ganadora que es la que queda, el resto se deshace. Es un poco una falla verde, ¿no? O sea, el resto se deshace y quedan. Pero bueno, es un muy buen laboratorio de ideas donde equipos multidisciplinares ves cosas que hacen desde jardinería muy cerrada a espacios tan claros como puede ser este, ¿no? Muy rico y genera muchas ideas, generan espacios diferenciados y genera una gran economía. Pues hay todo un tour de gente que va viendo este tipo de jardines, este tipo de concursos de jardinería, ¿no? La verdad es que son muy interesantes. En Portugal también había en Bilbao, y hay diferentes formatos de jardines, de concursos de jardines, más grandes y más pequeños. Os recuerdo que Iberflora tenía un concurso al principio de jardinerías y parte de los viveros de Valencia, si pasáis por alguno de ellos y veis como un puente japonés, son restos de antiguos jardines de la exposición de Iberflora. Otro aspecto es estructural, ¿no? Cómo diseñamos, cómo pensamos un espacio, ¿no? El espacio social, ¿no? ¿Qué necesitamos en esta visión del espacio social? Pues básicamente un aspecto saludable, ¿no? Yo recuerdo una vez que andaba con el director de Parques y Jardines de Berlín, por Berlín, y cuando vimos yo pasaba por los Alcorques y se veía un montón de hierbazal, y al final le pregunté, tío, ¿cómo tienes esto así? Esto está hecho un puñetero desastre hace 15 años. Y él era muy alemán y lo dijo claramente. Esta hierba funciona si tiene poco mantenimiento, no tiene ninguno. Es saludable, retiene CO2 y emite oxígeno, sí, es la hierba perfecta. ¿Qué me estás preguntando? ¿No? Y tiene razón, es decir, tiene razón. Entonces, en este momento necesitamos básicamente es un elemento saludable. Unos espacios agradables, pero que sean saludables, adaptados al lugar, apropiados y contextualizados para la gente que vive allí y con una visión sanitaria. Si vives en Valencia, o sea, tú, cuando haces una ratio de metros cuadrados de zona verde por habitante, esa ratio es una ratio general. Pero seguramente el que en Valencia vive al lado del río de Valencia es fantástico, pero el que vive en mitad de Montolivetti, pues seguramente no tiene los mismos metros cuadrados al lado. Con lo cual, no solo es importante los metros cuadrados, sino también la dispersión de los metros cuadrados, ¿no? Estrategias de población, generar grandes parques públicos centrales, es una opción, como es el Parque Central. Y otro es esta, que a mí me encanta, que esto es un proyecto en Zaragoza que se llama Esto no es un jardín. Y esto no es un jardín, esto es un solar, esto es un puñetero solar. Sabréis y sobre todo aquellos que estáis en el ámbito público, que los solares deben de ser mantenidos por los propietarios. No puede ser, aquí no puede ser un basurero, debe ser mantenido. Bien. En este caso, en Zaragoza, lo que se hace es que se habla con el propietario y, sin perder su propiedad, evidentemente, cede a cambio de que sea mantenido por el ayuntamiento o limpiado por el ayuntamiento durante X tiempo o hasta que lo necesite ese espacio. Ese espacio es apropiado por los vecinos y generan un pequeño jardín con elementos reciclados o no reciclados.
Y de esa manera se genera una estructura en dos tipologías, espacios verdes y espacios verdes cercanos al ciudadano, que además han sido definidos y en algún momento gestionados también por los ciudadanos. Esa apropiación del espacio es la que realmente limita el mantenimiento. Bueno, estas son ideas en este caso de Josep Tamarí respecto de cómo definir esos elementos más vecinales, ¿no? Generar espacios en solar, ¿no? A veces estos espacios en los huecos que tenemos en la ciudad son más glamurosos, ¿no? Esta es la playa, esto es París, es el Sena, ¿y por qué no generar una playa urbana en el Sena? Bueno, pues al final lo que necesitamos es espacios para estar juntos y aquí lo que se ha hecho es generar esa playa, ¿no? O generar elementos de voleibol como es este, ¿no? El gran ejemplo valenciano en este momento es el Parque Central, ¿no? Tenemos desarrollado una parte, ¿no? Tendréis vuestras opiniones, cada uno tenemos la nuestra, pero no deja de ser un elemento centralizador de un espacio verde muy amplio que aparece sobre, en parte en este momento, una playa de vía, sobre una infraestructura férrea, con lo cual ese cambio de pasar de una infraestructura viaria a un gran parque pues es interesante. Con sus luces y sus sombras, yo creo que es un buen diseño y en este momento con un mantenimiento crítico. Ya está. También tenemos, este es un gran parque de una ciudad grande, pero también tenemos parques pequeños, esto es Martorell, donde en esa ampliación del casco urbano salvaje de los 60 empiezan a aparecer manzanas sin ton ni son, no estamos hablando del Plan Cerdà en Barcelona, estamos hablando de Martorell, y donde aparecen estos espacios, ¿no? Que en principio pudieron tener alguna gracia, pero en este momento no deja de ser un solar central con un halo verde en forma de césped. No tiene demasiado interés. Aquí aparecen ya algún mobiliario urbano dotado para matar a cualquier tipo de niño. Y bueno, hablando con el ayuntamiento fue fácil, yo participé en este proyecto, fue fácil, es decir, no tenemos mucho dinero, hay que meterle imaginación. Bueno, y generamos unos juegos que eran unos juegos sociales, unos juegos donde aparecían, plantamos un muy buen arbolado, un arbolado de muy calidad, todo arbolado flechado, bien plantado, todo subterráneo, toda una infraestructura de sombra importante, como ha comentado Luis. Lo importante no es el número de árboles, lo importante es la proyección de sombra en el suelo, eso es lo realmente importante. Donde generamos juegos propios, huyendo de otros, generamos unos puzzles, aquí veis a la izquierda cómo se hicieron, recortados en corcho, se pusieron allí, con neumáticos fuera de uso, no es un plástico, es neumático de vehículo fuera de uso para su reciclado, y generamos un juego que era una pajarita, que esto es para saltar, son botones para saltar. Y bueno, la verdad es que ha tenido mucha aceptación y esta es una pajarita donde la gente se tira. Si al final no hay nada como hacer un desnivel que te pueda resbalar, ese juego es infinito, te puedes tirar por diferentes zonas, ese juego no pasa de moda, no se degrada en gran manera y subir y bajar no se acaba, es importante. Pues Samboris también, ese tipo de cuestiones, perdona que lo he pasado. Entonces al final, generar plazas públicas en espacios no tan ricos, digámoslo así, porque la realidad no tan ricos no es más complicado, simplemente no es más costoso, es más complicado en cuanto a la concepción de qué es lo que se quiere hacer allí y cómo se quiere hacer allí. Esa es la cuestión. Pero ver a un chaval que se tira, una chavala en este caso que se tira, por ahí es importante, es interesante, ¿no? O espacios desde el punto de vista social, esto es Burdeos y es la fuente Jean Nouvel, donde por qué no utilizar estos espacios que son fantásticos en cuanto a la concepción botánica, la paleta botánica aquí es tremenda, muy natural, pero muy trabajada, donde encuentras esos pequeños rincones, pero aparecen elementos, que en este caso es una fuente espejo, donde la propia fuente, que no deja de ser un plano prácticamente sin pendiente, sale agua, se generan estas nieblas y puedes jugar. Transformamos una plaza en un elemento de juego. Esto es imaginación. O sea, te has gastado el mismo dinero, te has gastado el dinero del pavimento, simplemente tienes que meterle algunas cuestiones para que ya deje de ser una plaza. Esto es una no plaza, ¿es un juego o es una plaza? Yo no lo sé. Yo creo que a veces es un juego y a veces es una plaza. Y esa es la magia que tiene este tipo de espacios, ¿no? Y luego hay otros que también son interesantes. Hemos hablado de la jardinería pública costosa, de los desarrollos urbanísticos de los PAIs, hemos hablado de los museos, pero hablemos también de la industria. Alguien que tiene una industria y funciona bien, ¿por qué no es una opción invertir en una buena jardinería, al igual que se invertir en una buena arquitectura? Este es un proyecto de Arturo Sanz y Carme Gradolí en Valencia, se llama Intertronic, es una piel de acero inoxidable.
donde se desarrolla dentro de la empresa, pero esto es lo que veis dentro de la piel. Es un jardín rodeado por las oficinas. Y esto que tenéis en el centro es la zona donde la gente come o se reúne. ¿Queréis que os diga dónde se cierran los negocios en esta industria? Ahí. Se cierran ahí, porque ahí le vendes un piano a un sordo. Es decir, es impresionante, así está de maravilla. Entonces, ¿por qué no ponemos en valor ese elemento verde que por otra parte tiene una cuestión también, es una cuestión social dentro de las industrias, ¿no? Y generamos espacios bellos, que también son importantes. Vivir en un espacio bello, y digo vivir porque vivimos mucho aquí, a lo mejor más que en casa, ¿no? Donde, bueno, tienes que plantar el arbolado, pero generas este tipo de espacios que no te permiten en otros lados, ¿no? Más cuidados. Y en el ámbito de la jardinería pública social, uno de los eventos más importantes son los niños, es decir, el juego, los niños, los juegos y el juego, ¿no? Hay una corriente alemana desde hacía tiempo que se llama juego libre, ¿no? Que es la piedra, el palo y la arena. Y poco más. Agua, piedra, palo. Y que el niño desarrolle lo que tenga que desarrollar. Yo estoy muy por la labor de ese tema. Es decir, esto lo único malo que tiene es la lavadora, pero quitando la lavadora, el resto funciona de maravilla. Los chavales se estiran tierra, la comen un poquito, que para la molleja va genial, y bueno, y generas elementos fantásticos, ¿no? O a veces apoyarnos, ¿por qué no apoyarnos en la propia arquitectura o modelado del terreno para generar los juegos? Y no poner ese típico juego en el cual subes por una escalera y te tiras por una rampa, ¿no? Si tenemos un desnivel o generamos un desnivel, bueno, generar esos juegos propios, ¿no? Este es divertidísimo, este es un juego fantástico, son unos toboganes de BDU perfectos, ¿no? Están en el Parque de la Ganzuela en Madrid, como os comentaba antes, ese desarrollo es de Wage Age, de los holandeses, es un proyecto fantástico. ¿Veis cómo, además, en una ciudad como Madrid, que la gente pasa por alto, se pasa mucho con avión, también pasa en Valencia, ¿eh? En Valencia sería muy interesante poder ver la ciudad desde arriba cuando pasas en un avión, porque pasan los aviones por mitad de Valencia la mitad de veces. Entonces, este tipo de juegos en las formas es un aliciente más para el jardín, que es realmente interesante, ¿no? Y como decía Lluís, lo importante que es un buen material vegetal, un buen suelo, donde todo esté bien incluido, ¿no? Bueno, y esa parte social la tenemos en España porque nosotros creemos que en España, especialmente en Valencia, somos tíos de la calle, y lo somos, realmente somos tíos de la calle. Yo recuerdo antes cuando pasabas por la calle, cuando ibas a tu casa por la noche y había 16 cenando en la calle y llegabas a tu casa a cenar, lo cual era muy agradable. Párate, chique, toma aquí algo, no sé qué. Eso era fenomenal, eso ojalá no lo perdamos, ¿no? Pero también hay otros sitios más cerrados, esto es Japón, donde aparecen esas manifestaciones en mitad de la calle, ¿no? Donde la gente, bueno, estamos en otro nivel ahora, donde la gente come de forma rápida y desordenada en un banco, pero mejor que sea un banco con un árbol al lado y con verde. Bueno, y donde aparecen otro elemento importante que tiene que ver con el paisajismo, que son los centros comerciales. Hemos pasado de comprar en la tienda de debajo de casa al supermercado y ahora pasamos al centro comercial, ¿no? Una concepción muy americana de la reunión de las tiendas, ¿no? Pues seguramente ahí, tenemos el Bonaire al lado. El Bonaire tiene una parte de jardinería, claro, todo muy comprimido porque ahí vale mucho el espacio, pero bueno, seguramente esa jardinería debería ser de mucha calidad, ¿no? Donde hay manifestaciones culturales en los parques, ¿no? Y en una sociedad tan cerrada como la japonesa, pues los grupos punk van todos los sábados a tocar a un parque, a un cierto parque. Nos pasa, hay un ejemplo, o gente de teatro, hay un ejemplo muy interesante en Alaquàs. Yo recuerdo cuando se hacía la Fira de Alaquàs. Ibas los sábados o los domingos a comprar a la Fira de Alaquàs, productos ecológicos, agricultura, y era una cosa, un espacio chulísimo. Era la excusa perfecta para pasear por ahí. Perfecto. Lo que os comentaba de las medianeras, ¿no? O exposiciones más que tienen que ver con la escultura, ¿no? Bueno, al final, el verde, yo creo que el verde también es un soporte para el arte, ¿no? Que aparece en estos show en París, es una exposición fotográfica en mitad de un parque, ¿no? Donde la gente puede... verde, ¿no? La ecología y la sostenibilidad, ¿no? Para maximizar esos elementos que tienen que ver con el verde, ¿no? Hemos hablado antes de Valdebebas, pero esto es, por ejemplo, es Duisburg, que es Alemania. Este es un parque hecho en una fundición que fue primero de herramientas y luego de tanques durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, qué bonito incorporar
un espacio tan industrial, tan salvaje, tan Mad Max que ves aquí, y de repente se lo traga la vegetación, ¿no? Ese concepto romántico en el cual la vegetación puede con el hombre o puede con la arquitectura, ¿no? Es un espacio bellísimo, bellísimo porque es duro y ves cómo se va ablandando poco a poco, es como un masaje, te va ablandando algunos músculos y empiezas a ver el verde entre todas estas estructuras de hierro, ventiladores, altos hornos, etc. Un espacio también fantástico para el arte, donde el agua empieza también a jugar un espacio potente y reclamar un plano de planta y una explicación en cada uno de los parques que es importante. Y en esta disposición que tiene que ver con la ciudad y con el desarrollo urbanístico, también somos capaces, son capaces, en este caso en Holanda, de generar urbanizaciones que tienen un alto contenido ecológico. Es decir, donde estéticamente son muy potentes, con una paleta botánica importante, con una absorción de CO2 también muy importante, y luego hay unas dinámicas de gestión de residuos acordes con lo que veis aquí en la arquitectura, ¿no? Entonces, seguramente yo creo que esto se puede hacer aquí perfectamente y se hará en algunos sitios que yo no conozco. Pero creo que alguien que es capaz de pagar X euros por un piso, es decir, paga media de su vida por comprar un piso, seguramente lo compraría más a gusto si fuera un espacio de esta tipología, ¿no? Veis la maqueta, ¿no? Y en espacios industriales, en este caso el ámbito urbano, por Volvo Gens, también es un espacio postindustrial que se recoge de una degradación total y donde aparece un jardín romántico, entre el romanticismo y el movimiento site americano de esa arquitectura, donde la arquitectura desaparece en relación a la vegetación. Bueno, y estas tendencias que también tienen que ver con utilizar otros elementos como pueden ser coches o pueden ser estanterías o cualquier tipo de espacio, sobre todo cubiertas, donde esas cubiertas son o bien cubiertas vegetales o son cubiertas hortícolas. Un ejemplo de jardín contemporáneo japonés. El jardín japonés hay varias tipologías, una de ellas es jardín zen, jardín de gravas, pero hay revisiones al típico jardín japonés que parece que todo el mundo ve con una puerta de papel y se toma un té allí, ¿no? Pues aquí, esta es la Embajada de Canadá en Tokio y podéis ver cómo hay revisiones mucho más modernas de ese jardín japonés. En este caso son áridos, pero tienen detrás, como os comentaba antes, una filosofía de conexión entre cielo y tierra, de volúmenes, etc. Dos apuntes más. Primero, estamos en la era del teléfono, tristemente, y seguramente lo que tenemos alrededor es un montón de datos que somos capaces de captar, ¿no? Hagamos un diseño sensible, es decir, hagamos un diseño donde podamos captar esos datos y trabajar con ellos. Este es un vídeo de una final de fútbol en Singapur, cómo se movía la gente en relación a la energía y a la temperatura con los datos. Es decir, tenemos capacidades en este momento para saber casi en tiempo real qué está pasando con la gente, porque somos capaces de monitorizar sus móviles. Seguro que podemos estudiar de alguna manera cuáles son las dinámicas sociales en relación a todos estos datos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, datos, determinemos las ineficacias, importante, y tomar decisiones. Antes nos basábamos en la opinión de alguien que pasaba por la calle y te decía, este árbol está fatal. Bueno, sí, quizá no es así. También yo lo promuevo muchas veces. Hay una propuesta en Inglaterra que es una red de técnicos. Los que estáis aquí, algunos seréis técnicos, ¿por qué no estamos conectados? Si yo paso por delante de mi casa y veo pulgón o veo que un árbol se está cayendo, se está muriendo porque tiene una asfixia radicular, me es mucho más fácil mandarle un WhatsApp a Luis y decir, oye Luis, mira el ciprés este que tiene ya 75 años y por lo que sea pasa esto. No, seguramente esa es la parte que nos toca. Es decir, ¿qué podemos aportar nosotros? Pues esa red técnica seguramente también la podemos aportar. Y si moviéndonos, yo estoy seguro que si Luis, que trabaja un montón, tuviera 5 o 6 técnicos en el pueblo, que habrá más, y de vez en cuando le dieran algún reporte de algo que ven, pues él se puede multiplicar mucho más porque tiene esa interacción, ¿no? Vivimos en ciudades y estas son las ciudades, son básicamente islas de calor y CO2. Lo que necesitamos es este tipo de cuestiones, o sea, jardinar, poner en verde, sombrear y generar espacios mucho más bellos y sobre todo mucho más saludables. Y es evidente que cuando tenemos este tipo de cuestiones hay que revisar cómo se ejecutan y cómo se mantienen estos espacios urbanos, ¿no? Importantísimo porque ahí nos va básicamente la salud. Y a veces son pequeños gestos, tampoco es una cosa que haya que gastar aquí una barbaridad. Con pequeños gestos
pues la gente se arraiga mucho más en su población. Es interesante. Y bueno, esto es por aquí. Si queréis paro aquí. Tenía más escenarios, pero yo creo que lo que vosotros me digáis. Puedo dar algunos escenarios más de elementos realizados, pero son las 8. Bueno, corro un poco, yo os lo digo, ¿no? ¿Qué otras más opciones podemos tener? Y hablamos del ámbito periurbano o una repoblación hidrológico-forestal. Es decir, hay ciudades que tienen río y lo que tienen es mucha suerte, porque un río es tener mucha suerte en este mundo. O sea, en Valencia lo tiene, el cauce del río. De repente, y además también fue un logro social, ¿no? El río. De repente tener una infraestructura lineal tan larga como es una infraestructura hidráulica permite generar unas dinámicas medioambientales muy, muy interesantes, ¿no? Y tenemos esto que es una joya que deberíamos de preservar y poner en valor sin ninguna duda, ¿no? Eso es importante. Pero también hay otras ciudades que tienen otros ríos, ¿no? Como puede ser León o puede ser Burgos. Esto es el Bernesga y el Torío de León. Estamos hablando de que aquí se hace piragua y de que hay un flujo de personas importantísimas alrededor de este elemento que puede estar degradado, pero en este caso está muy utilizado. Además, fijaros que cuando esos ríos pasan por mitad de las poblaciones, ese espacio está muy, muy, muy cercano al ciudadano, ¿no? Yo colaboré en un proyecto el proyecto del río Vena en Burgos, donde casi triplicamos la utilización de este espacio al estar tan cercano en el río a los ciudadanos, ¿no? Este era un cauce totalmente cerrado y cegado, donde nadie podía bajar abajo porque era intocable, pero a partir de ahí, haciendo diferentes obras, se podía bajar y de repente encontrabas en un espacio realmente íntimo, sombreado, interesante, fresco, al lado de tu casa. Importantísimo, ¿no? O esta otra que es Badajoz, que estos son dos grandes ríos en Badajoz, con una conexión muy, muy potente a la ciudad y donde se generaron casi 10 hectáreas de nuevas plantaciones. Entonces generas todo un paisaje alrededor de un río que si no es así está condenado al desahucio, a la no utilización, y de esta manera pues se generan espacios interesantes. Estas eran las mallas de plantación en todos los taludes de los ríos, una buena biodiversidad, un montón de especies. Bueno, la verdad es que ha funcionado muy bien. Y luego en nuestras costas tenemos el litoral, ¿no? El litoral que ha sido azotado y que de repente este es un trabajo que se hizo en Tarragona, ¿no? Donde tienes diferentes playas que se acometieron con escolleras. Entonces, ese tipo de escolleras, que es un nivel de protección, bueno, que puede funcionar en un caso, lo que te genera es un paisaje como este, totalmente inaccesible, duro, rocoso, complicado, ¿no? Bueno, pues aquí se establecieron una serie de mallas de contención, de diferentes plantaciones, y bueno, y al final un apoyo de riego inicial para que pudiera funcionar. Y a partir de ahí, pues en este momento, si vais a visitarlas, pues son espacios ya mucho más agradables, donde ha aparecido el verde se autorregenera y el verde funciona perfectamente. Entonces, esas infraestructuras antiguas, duras, seguramente tienen que ser cambiadas por nuevas técnicas que tienen que ver mucho más con la naturaleza. Eran esquemas de cómo se realizaban todas esas tipologías de plantaciones y bueno, los desarrollos posteriores de la obra. Y la verdad es que, aunque así es muy aparatoso, una vez que hay una implantación por parte de la vegetación propia, pues se es capaz de generar unos caminos, una red de caminos muy, muy interesante alrededor del mar. Se genera un riego para el primer año y luego ya funcionan de una forma autónoma. Entonces, bueno, yo creo que hay que revisar estas infraestructuras y sobre todo estas, por ejemplo, que están todavía más cerca de la mar, que tienen que ver con paseos marítimos, ¿no? Donde se premiaban esas escolleras y ahora ya seguramente no es el caso. No es el caso. Paso esta rápida para que lo veáis. Vale. Y luego, revalorización de zonas degradadas. Este es un proyecto que se ejecutó en el Molar, en Madrid, respecto de una cantera. Una cantera de extracción de gravas que estaba totalmente abandonada y en este caso lo que se hizo fue ponerlo en valor, ¿no? Acordaros de cuando íbamos hace unos años al secano y a jugar a la comba y a pegarte con tu hermano y a tirarte piedras y a pasar el día, porque no había otra cosa. Pues este era uno de esos espacios donde la gente iba allí a comerse la mona el sábado o el domingo o a jugar, ¿no? Pero estaba totalmente destrozado, incluso con infraestructuras que tenían que ver con las instalaciones de gravas que había habido.
Bueno, pues en este caso lo que se realizaron fueron rocódromos, se generó todo un sistema un programa, todo un programa propio que permite, en colaboración con las asociaciones locales, para ver qué necesitaban y a partir de ahí generar un espacio interesante. Otro de los elementos que tenemos ahí que seguramente hay que potenciar son los jardines históricos. Este es el jardín histórico de Penàguila. Ir a Penàguila o ir a un jardín histórico, a la montaña alicantina o cualquier otro sitio es un ritual. O sea, te preparas para ir allí, pasas el día, comes en el pueblo, disfrutas del perímetro del pueblo, de la gastronomía, de la gente. Entonces, es un aliciente más. Pero un jardín histórico como este, el Paso de Penàguila, que es una recopilación de diferentes estilos de jardinería. Como anécdota os diré que el dueño era el rico del pueblo y a sus 20 años decidió coger a un amigo pintor y se fue a recorrer España durante 2 años porque se quería hacer un jardín. Un jardín en un lugar a 2 kilómetros del pueblo donde construyó una casita para echarse la siesta. Todo es muy importante. Y entonces este jardín tiene diferentes estilos. Tienes un jardín renacentista, barroco, romántico. Tiene 4 o 5 estilos un poco árabes, diferentes, que te permiten ver un poco la historia de la jardinería en un solo jardín de 750 metros cuadrados. Entonces, bueno, tiene dentro un centro de interpretación. Estos son los botes que utilizaba el jardinero inicial para recopilar todas las semillas. Entonces, bueno, plantear espacios como estos, otro a nivel de arquitectura es el Castillo de Alaquàs, ¿no? Son espacios que hacen que se pueda llegar a una población y visitarlo, ¿no? Esto es un orquidiario de orquídeas alicantinas que está en el antiguo invernadero, una estufa fría, es decir, un invernadero que se calentaba con casco, es decir, con defecaciones de caballo. La pudrición de las mismas es la que producía el calor, ¿no? Es importante, ¿no? Y otro espacio rápido son las entradas a los pueblos, o sea, la rotonda. La rotonda. Tú cuando entras a un pueblo, entras por un sitio que te marca o que es tu primera impresión del pueblo, ¿no? Entonces, seguramente eso es un espacio que deberíamos de revisar de forma intensa. Este es un trabajo hecho en Málaga para las entradas, diferentes 4 entradas a Málaga. Málaga ha tenido diferentes culturas, entre otras, pues, la romana, la árabe, la fenicia, etc., ¿no? Entonces, cada una de las rotondas, en este caso, tenía que ver con esa cultura, ¿no? Y luego con otro concepto interesante que es el de desestructuración. Es decir, en este caso, que es la entrada de Flavia Malacita, es un acueducto, y cuando tú pasas con el coche, lo ves suelto como piezas, pero hay solo un momento en el cual al cruzar la carretera lo ves montado, ves el acueducto, ¿no? Es una alegoría de lo importante que es alguien, pero solamente en un momento de la historia. Los romanos fueron muy importantes, pero ahora los romanos ya no lo son tanto. Y seguramente nosotros, a nuestra pequeña escala, somos importantes en algún momento de la vida, pero rápidamente pasa. Pues bueno, ese tipo de alegorías, ese tipo de revisiones hacia, en este caso, por ejemplo, hacia los pintores, pues son importantes, en este caso, para las entradas a las ciudades, a los pueblos, que son importantes, ¿no? Esta era una de ellas que tenía que ver con el perro andaluz. Si os fijáis, es un ojo en el cual, si habéis visto el perro andaluz, no es muy agradable, pero yo os lo pongo. Cuando pasas con el coche, hay como una pequeña navaja que cuando pasas con el coche hace que gire y ese espacio del perro andaluz donde se corta el ojo, que es el ojo de... Comentaros esta cuestión porque es importante que tengan contenido esos espacios de entrada a los pueblos, ¿no? Y al final de todo, pues lo más importante es ser feliz. Estas son las sensaciones que tenemos, las 6 sensaciones básicas. Tenemos 12.000 formas de combinación de diferentes gestos en la cara y seguramente si somos capaces de generar espacios verdes en los cuales seamos felices, pues eso es lo que tenemos que hacer, sanos y felices. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros por estar ahí, gracias a Asplan y a Viles en Flor y sobre todo gracias al Ayuntamiento de Alaquàs, a Lluís por todo lo que está realizando en el ayuntamiento, que la verdad es que bueno, está haciendo una muy buena gestión. Yo estoy muy contento con lo que se está haciendo, pero especialmente estoy muy contento también con el elemento de huertos urbanos. Creo que los huertos urbanos son un espacio de encuentro para la gente mayor y que les dan en este momento muchísima vida. A nuestro concejal, que siempre está apoyándonos ahí trabajando de una manera salvaje, y a nuestro alcalde. Muchas gracias.
Bueno, nada, Gustavo, siempre es un placer escucharte y la verdad es que es muy divertido y muy ilustrante cuando te oímos contarnos todas las historias y todos los que nos cuentas en referencia a la jardinería y el paisajismo. Y nada, agradecerte de nuevo nada, tu participación aquí. Gracias por tus palabras también. Pues sí, hay mucho trabajo detrás por parte del ayuntamiento y mucha gente. Y al igual que hay otras cosas que aún tenemos que mejorar en Alacuas, que estamos trabajando en ello y es lo que queremos. Incluso tenemos alguna plaza solar de estas históricas que tendremos que remodelar y tendremos también, bueno, pues mejorar también la calidad paisajística del pueblo. Sí que es verdad que lo de los huertos es un pequeño espacio del que estamos todos y todas enamorados y que lo único que queremos es continuar mejorando en el espacio. Y nada, o sea, simplemente también recalcar eso, que al final los espacios verdes mejoran la calidad de vida y es darle un valor añadido a todo, ya sea a la vida de los pueblos, a un negocio o a cualquier espacio que tengamos. Por lo tanto, aparte de toda la parte bucólica y bonita que podamos disfrutar de ellas, si ya te vas solo a la parte egoísta o a la parte económica, al final también nos da un valor añadido y nos da un mayor valor, ya sea a una población o, como he dicho, a un negocio. Por lo tanto, considero que es muy, muy importante que todo se vertebre a través de la infraestructura verde. Y, y nada, poco más. Agradeceros a todo el mundo que ha participado. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, que nada, que no duden en hacerlo y que estamos aquí para cualquier cosa. Bueno, enhorabuena al Ayuntamiento de Alacuas y gracias, Gustavo, siempre es un genio. Y bueno, desde Viles en Flor, contar con nosotros para cualquier iniciativa. Es genial lo que estáis haciendo. Gracias. Bueno, pues nada, me despido de todos vosotros y que os vaya muy bien y que plantéis mucho. Muy bien, hasta luego. Gracias, Luis, gracias, Ah, Sebastián, gracias, Rosa, gracias a todos. Hasta luego. Vale, gràcies a tots. Au, adeu. Gracias. Gràcies, adeu. Adiós, gracias. Vale, adeu.